El dato es del año 2015, que es el último registro que tiene el Ministerio de Justicia y que es el siguiente. En 2015 hubo homicidios dolosos, es decir, cuando hay una persona que quiere matar a la otra, le pega un tiro, la cuchilla, la ahorca, la mata por voluntad, 2.837 víctimas. Hubo ese año, Nelson, responsables por esos 2.837 homicidios, 1.147 autores. Ajá. Acá viene la parte más fea. A ver. De esos 1.147 autores, el 23% son pibes de 19 años para abajo. Qué va. Un cuarto. Un cuarto. Si tenemos en cuenta en el mismo periodo casos de robos y secuestros, el 26% son cometidos por menores de edad. Robos y secuestros cometidos por menores de edad, 26%. Seguimos 2015. Hubo ese año 1.142 chicos detenidos, menores de 18 años. Cuando decimos detenidos, como estamos con la ley 22278, que fue sancionada por el gobierno militar, cuando uno tiene entre 16 y 18 años, va a un instituto de menores. Es gente, digo, chicos que están detenidos en un instituto, 1.142. Ahora, escuche esto. Ese mismo año, el 10% de esos 1.142 chicos tienen menos de 16 años. Usted me va a decir, pero Gonzalo, ¿no me dijo recién que con la ley de la dictadura los chicos que tienen menos de 16 no son punibles? Claro, siempre y cuando el juez que maneja la historia, que investiga, no vea que ese pibe está en un estado de vulnerabilidad. Claro. Ejemplo, un chico de 11 años mata a una persona, investiga al juez y determina que ese pibe de 11 años vive en una casa con un papá golpeador, con una mamá que le pega, con un papá que viola a la mamá, droga, alcohol, dice, este pibe está en una casa vulnerable. Fantástico, va a un instituto igual. Es muy importante, va a un instituto no por el delito que cometió, sino por la circunstancia social en la cual, digamos, vive, ¿no? ¿Va a un instituto de menores o va a una casa de abrigo, como se la llama, donde van los chicos judicializados? Lo determina un juez, Pablo, a eso. El juez. Ajá. Pero puede ir a un instituto de menores con chicos de 17. No, de 18 para abajo Sí. puede ir a un instituto de menores. De 16 para abajo lo decide el juez. Claro, en realidad está prohibido por ley no reunir a chicos menores de edad con mayores. Claro. Algo que no se respeta y que ha habido denuncias importantes, sobre todo cuando hay detenidos en comisarías, cosa que está absolutamente prohibido. Pero hoy en el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay detenidos en comisarías. Y hay detenidos también en el ámbito de la capital federal, ya sea policía de la ciudad, policía bonaerense o policía federal. Claro. Mire, hay un dato, Nelson, y Nacho ahora tiene más todavía, ¿no? Pero hay pibes de 8 años, escuche bien, Es terrible. pibes de 8 años que hoy están privados de la libertad, por ejemplo, por causas de encubrimiento. Pero claro, no se los investiga porque como de 16 para abajo no son pasibles de ser sometidos a un proceso judicial, digamos, se sabe que participaron en el delito, no los investigan, quedan ahí tirados. Buah. Sigo. De los detenidos, que eran, les recuerdo, 1.142, el 22% están imputados por homicidio. Qué va, un cuarto. El 52% de esos pibes imputados por robo. Bueno, ahora viene la parte, creo, más importante. Yo ayer los escuchaba muy atentamente, ya estaba en mi casa. Y estábamos todos impactados. Estaba muy impactado, se lo comentaba a Ezequiel ayer por teléfono y decía, qué buena entrevista y qué dura la entrevista con la psicóloga, ¿no? Sí. Y escuchaba el debate que se dio en términos del trasfondo que hay detrás de todo esto. Bueno, datos de los chicos estos. El 85% de los pibes abandonó la escuela. El 33% de esos pibes dicen que alguien en su casa se droga, papá o mamá o algún hermano. El 50% de esos pibes dicen que en la casa hay un arma, como mínimo. El 45% de esos chicos dice que en la casa alguien es alcohólico. El 61% de esos chicos dice que en su casa le pegan. Más de la mitad. El 50% de esos chicos, y esto es duro, acepta que consume droga. Esto es una encuesta que proviene, que la tiene el Ministerio de Justicia, que proviene de la encuesta de hogares de rehabilitados por drogas. Claro, esto además, y es lo que... Bueno, ayer cuando estaba el episodio de Lomas de Zamora hablábamos, hoy iba a haber más datos, ¿no? Y lo hablamos con Paula, siempre lo hablamos. Ese chico delincuente es producto de algo. Totalmente. El tema es que, por supuesto, obviamente genera un daño
que es tremendo y te lleva a decir, bueno, tenemos que actuar con las causas, pero también hay algo que hacer con esa persona, porque ese chico de 15 años, 16 años que está con droga, con esto, con aquello y demás, en la calle es un peligro para él y para otros. Bueno, con todo esto, Nelson, el tema que el Congreso hace años viene prometiendo discutir, pero que no lo discute, es el debate por la ley que establece un régimen de imputabilidad para los menores. Hoy en día, esto también lo charlábamos con Nacho fuera de cámara, existe una ley que es la 22278, que la sancionó el gobierno militar en 1980, que establece como edad de imputabilidad un arranque en los 16 años. Sí, sí. Y que establece, como decíamos, entre 16 y 18 un periodo en el cual el delincuente joven va a un instituto y después, cuando cumple 18, le cae el Código Penal encima como cualquier hijo del vecino. Ahora bien, el gobierno, a través del ministro Garabano, está trabajando en este proyecto que voy a contar ahora. Es un proyecto que está involucrando también a UNICEF y trabajan una serie de especialistas, entre quienes figura el doctor Juan Benítez, que es el subsecretario de Política Criminal de la Nación. Acá la gran pregunta, ¿y qué establece ese proyecto de ley? Edad de imputabilidad para casos de homicidio, 14 años. Es decir, cualquier pibe mayor de 14 años que comete un homicidio es pasible de ser sometido a un proceso penal. 15 años para aquellos que cometen robo con armas, violaciones y secuestros. 15 años de edad. Edad de 15 años. Y por último, los chicos que tengan entre 16 y 17 años y cometan el resto de los delitos contemplados en el Código Penal con penas mayores a los 2 años, son pasibles de ir a un proceso penal. Por supuesto, y aquí está el debate que se da siempre, ¿no es cierto? Porque el tema es, acá hay dos temas. Uno, la punibilidad o no, digamos que tiene un valor. Pero el tema después, una vez que se lo pune, ¿qué se hace? Porque obviamente esta persona, si no, son chicos de 15 años, ¿cuánto pueden tener pena? 20 años. A los 35 años sale. Claro. En plena juventud, es decir, ¿qué persona sale de ahí? Ese es un tema clave, porque hoy como está... Ayer lo decíamos con Paula acá, este chico que mató en Lomas de Zamora, suponte que fuera, que va a ir, está detenido. Está detenido, sí, y además el padre lo reconoció por cara y por ropa. Bueno, hoy el sistema como está, porque vos decís, bueno, este chico, poner que tenga perpetua, sale a los 41 años, sale. Sí. Si fuera así, vamos a ponerlo groseramente, ¿cómo sale? Es decir, porque recuperar hoy a este chico es un esfuerzo enorme. ¿Cómo recuperas a un chico así? Tenés que darle... Una cantidad de recursos, afecto, educación, contención, afecto sobre todo. Tenés que cambiar la vida. ¿Cómo haces? Sí, lo que pasa es que hay que cambiar un poco la hipótesis de que las cárceles realmente sean lo que la Constitución estipula, ¿no? Porque muchas veces los criminalistas hablan concretamente que la cárcel se termina transformando en una especie de universidad o posgrado del delito. Pero es así. Eso ya está demostrado. Es así. No hace falta decirlo más. Porque la gente que va a la cárcel, muchos de ellos se perfeccionan en el delito, otros son sometidos a una violencia constante. La violencia son golpes, torturas psicológicas, violaciones que tienen que ver con lo sexual, aislamiento de la familia y muy poca contención del sistema. Ahora, lo que decía Gonzalo es muy importante en cuanto a la transformación de la ley en forma general. Lo que pasa es que acá hay que tener un mapa del delito muy bien definido, porque esto, por ejemplo, de los menores presos están, por ejemplo, la mayoría en la provincia de Buenos Aires. La última estadística habla de 610, le estoy dando una estadística policial. En Córdoba había 162. En Capital Federal 83 y en Santa Fe 75. Esto va cambiando. 50% en la provincia, entonces. 50% en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más extenso y más poblado. Ahora te digo, vamos a decir una cosa, ¿no? Porque vos ves esos números, son los que están presos y demás, y vos decís, no son tantos. No son tantos. La realidad de la calle te muestra que son muchos más. Son muchos más. Digamos, hoy te roban los motochorros y demás, te roban acá en el Obelisco y demás, chicos menores que andan por la calle. No están, digamos, hoy me decían, Nacho, ¿sabes qué? En el ministerio esto, lo que estamos mostrando son los casos identificados. Claro, claro. Hay que tener en cuenta eso también. Claro. No es que estamos hablando de la totalidad, ¿no? Si vos ves los números, decís, y no son tantos, son 1000 y pico, no son tantos, hay muchos más. Y además hay una situación, hay determinados territorios que muchos te dicen son territorios muy complejos en cuanto a su conformación social y a su problemática. Por ejemplo, La Matanza, que es una provincia aparte, Lomas de Zamora, Lanús,
San Martín, Moreno, Quilmes, son zonas muy conflictivas con delitos propios de esos lugares, como por ejemplo el secuestro extorsivo, el robo con armas, ni hablar del narcotráfico. Yo sumo a lo que decía Gonzalo, yo le preguntaba a la policía y ellos me decían, por ejemplo, tenemos hoy un menor de 12 años detenido por un homicidio en ocasión de robo. Tenemos otro chico de 13 años en Córdoba que también mató. Claro, y hay en Capital Federal 2 menores de 14 que cometieron un crimen el 20 de diciembre. Es decir, en todos los lugares nos encontramos con menores, como decía Gonzalo, que forman parte de la estadística y todos tienen una problemática. El tema, ¿se resuelve solamente con la ley? No se resuelve. Se resuelve sí con 2 cosas muy importantes. Por un lado, la política criminal, para saber en un mapa de delito qué está ocurriendo en determinada región. Y por otro lado, una buena comunicación y una buena articulación entre lo que es el trabajo policial a lo que es el trabajo judicial. Si en este momento nos ponemos a relatar las cosas que cuenta la justicia, la policía, sobre la falta de atención que tienen ellos de parte de jueces y fiscales, son cosas realmente increíbles. Sí, fiscales que les molestan que los llamen los fines de semana, jueces que les molestan si los llaman para hacerle una consulta para que tengan una idea, sobre narcotráfico, etc. Hace más de un mes y medio que la justicia de la provincia de Buenos Aires para los martes y los jueves o los miércoles y los jueves. Para 2 veces por semana. Y bueno. Imagínense 2 días sin trabajar, lo que implica en el retraso de situación, de definición de situaciones, ¿no? Que esto también no se ve al caos que es la justicia, ya de por sí, que están sobrepasados, el desinterés, como vos decías, y el otro día los marcábamos con las fiscales que tuvieron acá en el caso Farrell, el compromiso que ellas tenían, que no se ve en la mayoría, hay que decirlo. Hay que sumarle esta situación donde realmente los juzgados, andar en los tribunales de Lomas, es imposible que alguien pueda ocuparse de nada. En ese lugar. Lo que pasa es que hay algo real entre lo que marcaba Gonzalo y los números que fuimos sumando. Hay algo que es muy claro. Hay cada vez más chicos presos por cometer asesinatos. Sí, claro. Es decir, si uno ve la estadística de lo que está registrado, que registró parte del kirchnerismo y que ahora un poco Garabano en el Ministerio de Justicia saca a la superficie. Si ustedes ven los números de menores involucrados en asesinatos, por ejemplo, en el 2012... hubo 181, en el 2013 224, en el 2014 255 y después hay que sumar la estadística que decía Gonzalo de 2015. 22% de un total de 1.142, son 200, sí, casi 220 y pico. Es decir, tenemos una curva que está en crecimiento y ni hablar los casos que no quedan bien registrados en la estadística. Bueno, ¿sabe 2 cosas? Ahí recién escuchaba, hay algunas respuestas para todo lo que estaban planteando ustedes en el proyecto de ley. Primero, hay una salvedad. UNICEF planteó una salvedad, una disidencia en el punto de la edad de imputabilidad. Es decir, UNICEF está de acuerdo con todo el proyecto de ley, pero cree que... La baja de imputabilidad. La edad tiene que quedar en 16. En segundo lugar, el proyecto tiene todo un tema, un apartado especial para lo que es brindar atención por parte del Estado, una respuesta a los chicos que tienen menos de la edad imputable para que no pase lo que contaba Nacho. ¿Y especifica qué tipo de respuesta y con qué presupuesto? Mirá, acá hay una cosa que el proyecto dice, consensos logrados, ¿no? Por ejemplo, tener un poder judicial y poder ejecutivo especializado en infancia. Claro, totalmente. Sí. En segundo lugar, principios, el interés superior del niño, siempre arriba de todo. Hoy lo hay, de todas maneras. Hoy lo existe y no se lo tiene en cuenta. Después plantean medidas alternativas para intentar no llegar al punto de encontrarte con un pibe que vaya preso por homicidio, sino tratar de agarrarlo antes, porque muchas veces pasa que ese pibe que mata antes robó. Claro, va subiendo en la escala penal. Entonces dice, remisión de programas comunitarios, mediación, acuerdos restaurativos, conciliación, suspensión del proceso, y después cuando habla del tema de las sanciones, plantea modalidades domiciliarias, fin de semana, centro abierto o centro especializado, en respuesta a lo que plantea Paula, para que de repente un pibe que robó y que no es lo mismo que haya matado, tenga la posibilidad de tener una atención que impida que ese chico después termine matando a una persona. El tema es que para eso se necesita acción y plata. Y si no se dice ni cómo ni con qué se va a hacer eso, va a ser otra ley más que va a haber en la que no va a pasar. Mirá, el tema, Paula, me acuerdo de haberlo conversado en profundidad con Néstor Roncaglia, el jefe de la Policía Federal. El tema es el siguiente, lo que decía Gonzalo, vos tenés hoy delincuentes
que van subiendo en la escala penal. Cuando van subiendo en la escala penal, no solamente van cometiendo delitos más graves, sino que van creciendo en cuanto a su edad. Por ejemplo, empiezan con un hurto, donde no hay violencia. Luego van a un robo, donde ya hay violencia, puede haber una trompada, por ejemplo. Van a un robo agravado por el uso de arma. Después pueden seguir a una situación de secuestro extorsivo y después terminan en un asesinato, que ya es un homicidio por encargo. Fíjense la escala penal como sube. Capaz que a esa altura llegan a los 14 años. Y por otro lado también tenés una nueva delincuencia que es una mixtura. Algunos son bandas conformadas por delincuentes viejos, con cierta experiencia y han pasado por instituciones carcelarias, y otros que son delincuentes nuevos. Y además hay una cuestión que tiene que ver y va atada directamente con la cuestión económica. Porque, por ejemplo, hoy vos ves delincuentes menores o mayores que antes se dedicaban a otro tipo de delitos. Salideras bancarias, piratería del asfalto, pero hoy secuestros extorsivos, pero hoy se dedican al secuestro express. ¿Por qué? Porque el secuestro express, en una misma noche, te pueden hacer 3, 4 secuestros y reúnen dinero fácil y rápido. Esta es la realidad. Hace 14 años, 15, 20 años venimos discutiendo lo mismo. Sí, totalmente. Con las mismas propuestas y miren dónde estamos. Gracias.